Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. El presente video tutorial pretende explicar sobre las bases de datos MySQL. Este video es presentado por Carlos López. Temario. Primero trataremos los objetivos, daremos una definición de lo que es la base de datos, los tipos de base de datos y finalmente un ejemplo utilizando el MySQL. Objetivos. Definir y conceptualizar una base de datos con sus características. Vamos a hablar sobre cuáles son los tipos de bases de datos y sus finalidades. Conocer sobre el MySQL y su aplicación. Y finalmente realizar un ejemplo utilizando el MySQL Workbench. Definiciones. ¿Qué es una base de datos? Es una colección de datos interrelacionados y estructurados, almacenados en conjunto, sin redundancias perjudiciales o innecesarias. Bueno, la finalidad de la base de datos es servir a una aplicación o más de la mejor manera posible. Estos datos se almacenan de modo que resulte independiente de los programas que los utilizan. La forma en que se va a accesar esta información es a través de elementos bien definidos, que nos permiten incluir estos repositorios en nuestras aplicaciones. Características. Las características de una base de datos es que posee independencia lógica y física de los datos. Tiene acceso concurrente por parte de múltiples usuarios. Posee integridad de los datos y seguridad de acceso, como también respaldo y recuperación. Ventajas y desventajas de las bases de datos. Como ventajas tenemos el control sobre la redundancia de los datos, la consistencia de los datos, la mejora en la integridad y la seguridad, aumento de la concurrencia y mejora en los servicios de copias de seguridad. Desventajas. Las bases de datos pueden llegar a ser muy complejos, con una gran funcionalidad. El coste del equipamiento adicional tal vez puede ser una desventaja y pueden ser vulnerables a fallos. Los tipos de bases de datos, el más utilizado globalmente es MySQL, que es una base de datos con licencia GPL basada en un servidor. Este se caracteriza por su gran rapidez. No es recomendable usar para grandes volúmenes de datos. La otro tipo de base de datos es el PostgreSQL y el de Oracle, que son sistemas de base de datos poderosos. Administran muy bien grandes cantidades de datos y suelen ser utilizados en intranet y sistemas de gran calibre. Y por último, el Access, que es una base de datos desarrollada por Microsoft. Esta debe ser creada bajo el programa de Access. Entonces, en este video tutorial nos vamos a basar únicamente en MySQL. A continuación vamos a explicar el ejemplo utilizando el MySQL. Lo que vamos a realizar es la aplicación que se encuentra aquí. Vamos a crear una tabla que se llame clientes, otra de ventas, una que nos dé el detalle de ventas y por último una tabla con productos. Entonces todo esto vamos a realizar utilizando el MySQL Workbench. Para ello vamos primero a nuestra aplicación. Entonces, como todos saben, el MySQL, este programa es una aplicación externa. Entonces lo que primero vamos a tener que hacer es realizar la conexión con el MySQL. Entonces vamos a MySQL Connection y hacemos clic en el más. Nos pide un nombre de la conexión. Entonces para este ejemplo vamos a llamar MySQL ejemplo 1. Entonces el hostname, el port, que esto va por default, y el username. En este campo de password hemos ingresado anteriormente una password para el MySQL, por lo que será importante introducirlo. Listo, entonces hacemos la prueba de test connection y nos sale que la conexión to MySQL está todo correcto. Damos OK y damos clic en OK. Entonces nos sale ejemplo 1.
Damos doble clic y llegamos a esta ventana del query. Entonces aquí podemos ver todas las bases de datos que han sido creadas antes, y tenemos este editor donde podemos nosotros crear nuestra propia base de datos, lo cual utilizamos el comando create database y ponemos el nombre que queremos que se llame nuestra base de datos. En este caso llamémosle sistema ventas ejemplo. Listo. Para cargar el código ya escrito, damos clic en este rayo, el cual nos va a decir abajo en esta parte de aquí que nos salgan estos comandos de aquí. Podemos dar clic en clic y se borrarán. Aquí en la parte izquierda damos clic en el botón de actualizar y vamos a ver que automáticamente se ha creado nuestra base de datos sistema ventas ejemplo. Ahora lo que debemos hacer es introducir el comando para poder utilizar la base de datos creada anteriormente. Entonces primero con este doble guión vamos a poner como comentario lo que ya hemos hecho antes de crear la base de datos, y con el comando use vamos a utilizar la base de datos creada. Será sistema use sistema ventas ejemplo. Ya, entonces vamos a poner como comentario que ahora vamos a crear nuestra tabla clientes con el comando create table y el nombre clientes. Abrimos un paréntesis. Entonces esto va a ser llamado con un campo id cliente que va a ser de tipo int, y no va a aceptar valores nulos. Entonces ponemos el int not null y que sea auto incrementable. Entonces que sea auto increment. Vamos a llamar un campo que se llame nombre con un límite de caracteres de 50. Entonces va a ser un varchar 50, y de igual forma que no acepte valores nulos. Ahora un campo apellido, de igual forma un límite de caracteres 50, o podemos ponerle 45 para cambiarle, y que no acepte valores nulos. Creamos fecha de nacimiento, va a ser el campo date, vamos a poner un campo que se llame dirección, de igual forma con un límite de caracteres, varchar de unos 100. Después lo que hacemos, vamos a utilizar un primary key o una llave primaria, que en este caso le vamos a utilizar el id cliente. Y finalmente vamos a ingresar, vamos a cerrar y utilizamos este comando engine inodb, que es un motor de almacenamiento que se encarga de almacenar. Este inodb se encarga de almacenar, recuperar y manejar la información de una tabla. Entonces quiere decir que estamos declarando una tabla de tipo inodb. Y listo, de esta forma podemos ver que tenemos ya creado en nuestra base de datos sistema ventas ejemplo, tenemos la tabla
creado ahorita de clientes. Entonces vamos a realizar de igual forma para lo que sea de ventas, productos y detalle de ventas. Entonces la programación de esto de las tablas para nuestra base de datos quedaría de esta forma. Asimismo, como creamos la tabla para clientes, vamos a tener nuestra tabla para ventas, el cual vamos a tener un campo ID de ventas de tipo entero, que no acepte valores nulos y que sea autoincrementable. La fecha de tipo date, un campo ID cliente tipo entero, y vamos a utilizar este primary key para ID venta. Para la venta vamos a necesitar un ID cliente, o sea un cliente que fue creado acá arriba en nuestra tabla de clientes, y vamos a pasar su, aquí en la parte de aquí, y vamos a pasar su ID, vamos a necesitar para la tabla de ventas. Entonces por eso que lo llevamos acá, y de igual forma tiene que tener el campo int entero. Vamos a necesitar una llave foránea, en este caso que va a ser para el ID cliente, y la referencia a la que vamos a hacer es la tabla cliente que hemos creado arriba en su campo ID cliente. Vamos a crear nuestra tabla productos, va a ser un campo ID producto, un tipo entero, no nulo, autoincrementable, va a tener su llave primaria de ID producto, y por último vamos a crear nuestra tabla detalle ventas, el cual va a tener el campo ID detalle y de venta, otra llave foránea que vamos a necesitar, que va a ser la de ID venta, el ID producto, que es, vamos a necesitar un producto, o sea una cantidad que se ha vendido. Aquí en este campo de descuento no le declaramos como not null, porque sí puede ser un producto que no tenga descuento. Y por último hacemos las referencias de cada llave de la tabla. Entonces procedemos a cargar nuestro programa, el cual aquí nos sale que se ha cargado de forma óptima. Vamos a dar clic en actualizar y vamos a poder ver las tablas creadas anteriormente de clientes, detalle ventas, productos y de ventas. Aquí en clientes, en index, podemos ver las llaves que tiene y las llaves foráneas que han sido creadas. De esta forma concluimos este video tutorial. Hemos creado nuestra base de datos sistema ejemplo 1, el cual tiene sus respectivos campos, sus tablas clientes, productos, detalle de ventas y ventas. Espero que el video tutorial haya sido útil y de su agrado. Gracias.